Hola a todos. Hace un poco de física. Vamos a empezar la explicación del tema de campo eléctrico. Y lo hacemos recordando que cargas del mismo signo se atraen y cargas de distinto signo se repelen. En este tema vamos a utilizar el principio de cuantización de la carga eléctrica, que nos dice que el valor de la carga de cualquier cuerpo aislado es siempre un múltiplo entero de la carga fundamental, es decir, de la carga del electrón, que es menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Y el otro principio es el principio de conservación de la carga eléctrica, que nos dice que en todo proceso de transferencia de carga, la carga neta siempre se mantiene constante. Es decir, la carga que pierde un cuerpo va a ser la carga que gane otro cuerpo. Hablemos ahora de la ley de Coulomb, que nos dice que dos cargas puntuales se atraen o se repelen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Ahí tenéis su fórmula, donde la fuerza se mide en newtons. Q1 y Q2 son las cargas eléctricas que se miden en coulombios, en honor a un científico, Charles Coulomb. La distancia se mide en metros y la K es la llamada constante eléctrica, que depende única y exclusivamente del medio. Nosotros vamos a suponer siempre que las cargas van a estar en el vacío. Y en el vacío el valor de K es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido de coulomb al cuadrado. El valor de la constante K tiene también una expresión matemática que es 1 partido de 4pi por epsilon, donde epsilon es la permitividad eléctrica del medio. Existe el llamado principio de superposición, que ya lo hemos usado en campo gravitatorio, que nos dice que la fuerza ejercida sobre una carga, cualquiera Q', por n cargas, las que sean, es la suma vectorial de cada carga con Q', es decir, es la suma vectorial de las fuerzas que ejercería cada una de las cargas con respecto a Q'. Esto supondrá que tendremos que dibujar vectores de hacia dónde van dirigidas las fuerzas y posiblemente descomponer esas fuerzas en los ejes X e Y. Luego lo vamos a ver con un ejercicio de campo eléctrico. Definimos, por tanto, ahora lo que es el campo eléctrico, que es similar al campo gravitatorio. El campo eléctrico en un punto P del espacio es la fuerza que experimenta una carga Q', una carga intrusa, en ese punto. Es decir, es fuerza por unidad de carga intrusa. Si ahora esa F la sustituimos por su expresión, la fuerza eléctrica la sustituimos por su expresión, y desarrollamos ese castillo de fracciones, nos queda esa otra expresión. De tal forma que podemos calcular el campo eléctrico a partir de la carga intrusa, de la carga que entra en un campo eléctrico, entonces sería fuerza partido de esa carga intrusa Q', o lo podemos calcular a partir de la carga que crea el campo eléctrico. Y entonces utilizaríamos la expresión K por Q partido de R cuadrado. Para que nos acordemos, es lo que en campo gravitatorio poníamos como M minúscula, la Q' en este caso, y M mayúscula, en este caso la Q, ¿vale? El astro central y el astro que gira. Bueno, pues aquí sería la carga intrusa, la que entra en un campo generado por otra carga.
El campo eléctrico se mide en newton partido de coulombio o en voltio partido de metro. Es exactamente lo mismo. El campo eléctrico, debido a un conjunto de cargas puntuales en un determinado punto, es la suma vectorial de los campos eléctricos que crearían cada una de las cargas en ese mismo punto. Luego veremos un ejercicio en el que vamos a tener que aplicar esto, que no es más que el principio de superposición. Definamos ahora las líneas de campo eléctrico. El campo eléctrico creado por una carga se representa gráficamente mediante líneas de campo, y esas líneas son líneas tangentes al campo eléctrico en cada punto. ¿Qué debemos saber de esas líneas de campo? Bueno, pues que las líneas de campo salen de las cargas positivas a las que se las llama fuentes o manantiales del campo eléctrico y llegan a las cargas negativas, a las que se les llama también sumideros del campo eléctrico. El número de líneas de campo eléctrico que salen o llegan a una carga es proporcional a la magnitud de la carga. Es decir, si yo quiero representar una carga positiva de un gran valor, pues la represento con un más y un montón de líneas que salen de ella en sentido radial. Bueno, y lo que está apareciendo ahora en la pizarra es que la intensidad del campo eléctrico en un punto es proporcional al número de líneas por unidad de superficie perpendicular a la dirección del campo. Bueno, ahí os dibujo una carga positiva con las líneas de campo que salen de ella y una carga negativa con las líneas de campo que van hacia ella. Vamos a poner un ejemplo. Damos al pausa y lo leemos detenidamente. Me piden que calculemos el campo generado en un determinado punto, el 5,2 del eje cartesiano, debido a dos cargas que están situados en distintos lugares. Lo primero es hacer un esquema de la situación. Ahí tenemos las dos cargas situadas y quiero el campo eléctrico en ese otro punto, en el 5,2. Bien, Q1 con el punto, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues como Q1 es positiva, crea un campo de repulsión. Y Q2, como es repulsiva, también como es también positiva, crea un campo de repulsión. Ojo, los campos se crean en la dirección que une la carga y el punto. Por eso el campo 2 es vertical y por eso el campo 1 es inclinado. Calculamos cada uno de los valores de esos campos eléctricos, el generado por la carga 1 y el generado por la carga 2. Utilizamos la expresión campos igual a K por Q partido R cuadrado. En este caso R1 lo tenemos que calcular antes. Y si os dais cuenta es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Lo puedo dejar como R1 cuadrado, hipotenusa al cuadrado, ya que en la fórmula me aparece como R1 cuadrado. Sustituimos valores y tenemos cuánto nos vale ese campo 1. Hacemos lo mismo para el campo 2. En este caso la distancia es bastante sencilla porque simplemente es la vertical, que son 2 metros. Problema que tenemos aquí, que el campo 1 es oblicuo, no sabemos trabajar con cosas oblicuas. Tenemos que descomponer ese campo en una componente X y en una componente Y. Ese ángulo de ahí, ese ángulo alfa, es justo el que pongo al otro lado. Por lo tanto, podemos calcularlo a partir de ese otro ángulo, del que me sale igual. ¿Cómo lo calculamos? A partir de la tangente de alfa.
La tangente es seno partido por coseno, o sea, cateto opuesto partido de cateto contiguo. El cateto opuesto en este caso, si os fijáis en la gráfica, es 1 metro. Y el cateto contiguo es 5 metros, pues 1 partido de 5. Arco tangente y tenemos cuánto vale alfa. Vale, ya podemos calcular E1x y E1y. E1x va a ser hipotenusa por coseno, ya que E1x es el cateto contiguo a ese ángulo alfa. Y E1y va a ser hipotenusa por seno, E1 por seno de alfa, ya que E1y es justo el cateto opuesto a ese ángulo. Ya tenemos descompuesto E1. ¿Cuánto vale el campo en el eje X? Pues si me fijo en la gráfica, solo vale E1x. Pues ya tenemos su valor. ¿Cuánto vale el campo en el eje Y? Pues si nos fijamos tenemos E2, que es hacia arriba, y E1y, que es hacia abajo. Es decir, se oponen. Vamos a llamar, con el criterio de siempre de los signos, todo lo que va hacia arriba en el eje Y positivo, todo lo que va hacia abajo en el eje Y negativo. Por lo tanto, E2 menos E1y. Sustituimos valores y obtenemos EI. Bien, pues ya tenemos el vector campo eléctrico, la componente X, que me ha salido positiva, con el vector unitario Y, y en este caso más la componente Y, que también me ha salido positiva, con el vector unitario J. El módulo del campo eléctrico lo haremos pues como cualquier módulo, componente x al cuadrado más componente y al cuadrado, y hacemos raíz cuadrada y tenemos ese valor. Y como siempre en las unidades adecuadas, en este caso Newton partido de Coulombio. Hasta luego.